This is Boynton reporting from the 2010 North Carolina Synod Assembly. I'm here with our friends from Costa Rica. How have you seen hope and light in the North Carolina Synod Assembly so far than you've been here this weekend? Hasta ahora, ¿cómo han visto luz y esperanza aquí en la Asamblea del Sínodo de Carolina del Norte? Lo poco que entiendo The little bit that I understand y lo mucho que he visto, and all the things that I have seen, creo que el Sínodo de Carolina del Norte está experimentando aires de cambio. I think that the North Carolina Synod is experiencing winds of change, De reflexión profunda, deep reflection. y eso es un signo It's a importante very en una important iglesia. sign in a church. Quiere decir que hay vida It means there is life y hay algo que promueve and there is esa something vida. moving that life forward. Y veo que hay mucho entusiasmo There's a lot of enthusiasm por promover esta vida. to continue to promote this new life. La resistencia a ciertas situaciones There is resistance in some circumstances, provoca fortaleza. and the resistance really can produce strength. Bueno, para mí la luz y esperanza que yo puedo ver, digamos, en esta asamblea, So for me, the light and the hope that I can see in this Synod Assembly, la veo reflejada en el obispo de este sínodo. I've really seen it reflected in the bishop of the Synod. Creo que el carisma de él transmite esa luz y esperanza I think that his charisma transmits and communicates the charisma, the light and hope of this assembly and synod. que la iglesia necesita para tomar esas decisiones difíciles que ahora se están tratando. Perdón. And that hope and light, this church needs that in order to make hard decisions that they are facing right now. And Brenda, could you tell me a little bit about the relationship you spoke about on stage with Bishop Bolick? ¿Puedes tú contarme un poco acerca de la relación con el obispo de la cual tú contaste un poco allá en el escenario? Bueno, al obispo lo conocí hace 2 años en la ordenación del obispo don Melvin Jiménez. I met Bishop Leonard Bolick 2 years ago in Costa Rica at the ordination of our Bishop Melvin Jiménez. Bueno, lo voy a hacer corto para que no se aburran. Okay, I'm going to make it short so it's not boring. Bueno, después de que terminó la celebración, After the end of the worship, el obispo me llamó así como un poco lejos, apartado de la otra gente. okay, so the de las bishop otras called me personas. to the side, a little aside, away from the crowd, Y buscó a una chica que se llama Crystal para que tradujera. and he looked for Crystal to interpret for us. Y él me dijo, yo quiero que tú estudies teología. I want you to study theology, is what he said to me. Y yo tengo la fe que lo vas a hacer. And I have faith that you are going to do it. Y esa es como mi experiencia con el obispo de And acá. that was my experience with the bishop of the synod. Excellent, thank you. Tell me a little bit about where you have seen hope and light in the midst of doing ministry in Costa Rica. ¿Dónde han visto luz y esperanza en medio de el ministerio, los ministerios que hacen ustedes en Costa Rica? Bueno, creo que se puede observar ampliamente cuando la iglesia se pronuncia en las calles a defender los derechos de los excluidos y excluidas. I think that you can see a lot of light and hope when the church proclaims justice and rights for those who are oppressed and excluded in the streets. Y también se puede ver cuando tenemos la visita de congregaciones hermanas que también nos transmiten luz y esperanza para seguir trabajando en So conjunto. we also see that when we have delegations from our sister churches that come to us that give us strength and to do the work that we're doing. Y ya no se puede ver luz y esperanza solamente en Costa Rica, sino que luz y esperanza también en el Sínodo de Carolina del Norte. So you're not just seeing light and hope in Costa Rica, but also light and hope in North Carolina. Es una relación, It's una a hermandad. companionship and a relationship of sister churches. Excellent.
Creo también en la actitud de los pastores y pastoras. I believe a lot in the attitude of the pastors. De la apertura hacia temas conflictivos. They're open to topics that have conflict. Entonces ahí se ve la luz y esperanza. You ¿verdad? see light and hope in that. Una iglesia donde se reflexionan temas Where in a church where people can really deeply think about topics que son abordados en el conjunto del pastorado, that are just all around the pastors in the church. se refleja también en los miembros de las congregaciones, And you also see it in the members of the congregations, en los rostros satisfechos de las personas, in the satisfied faces of the congregants, al sentirse to incluidos feel so included en esa reflexión. in that reflection. Entonces creo que es eso, una luz, una esperanza para la gente que ha sido por generaciones excluidos. So that's a light and a hope for people who have been excluded for years. Y también lo he visto acá. And I've also seen it here. Siento que hay mucha reflexión para llamar la atención I think there's been a lot of deep reflection about how to call attention to, que a lo largo de un túnel so that at the end of a tunnel, se ve una luz de esperanza. there is a light at the end of a long tunnel. It can be seen. Además que en relación no solamente con la relación de la hermandad, la relación no se queda ahí, sino que también es algo que sigue avanzando y avanzando. O sea, Right. And the relationship between the companionship synods, it doesn't just stop with the delegations. It continues and it grows and it moves forward. y eso hace que la luz y la esperanza sigan aumentando cada vez más en las personas que estamos dentro de la iglesia luterana. So that means that the light and the hope keep growing bigger and bigger in us, in all of us who are in the Lutheran Church on both sides. Thank you very much. And thank you, Brenda, for being with us. And thank you, for Gracias. Pastor Espinoza. And we look forward to spending more time with you as the rest of the assembly goes on. Tenemos mucha ilusión por estar con ustedes durante el resto de la asamblea. Muchas gracias. Gracias.